La lluvia en la estación Epsilon no fue lluvia real. Fue condensación de los procesadores atmosféricos. Agua reciclada que había pasado por 1000 pulmones y máquinas antes de volver a caer. Owen Cross había dejado de encontrar eso deprimente hace años. Ahora simplemente lo encontró mojado, lo cual fue motivo más que suficiente para apurar las últimas cajas de suministros dentro antes de que la humedad arruinara los vendajes sintéticos. Otra vez. Estaba sellando la puerta cuando algo golpeó desde afuera. No el viento. El viento no gruñó. Owen se congeló, con las manos aún en el mecanismo de la cerradura, explorando posibilidades con la velocidad de práctica de alguien que había aprendido que las estaciones fronterizas atraían problemas como atraían óxido. Espaciador borracho. Turista perdido que no podía leer el letrero de la clínica médica muy claro que parpadeaba en 3 idiomas. La idea de alguien de una broma porque aparentemente incluso al borde del espacio civilizado, la gente tenía un terrible sentido del humor. Luego lo escuchó de nuevo, un sonido que su antiguo entrenamiento militar catalogó de inmediato como alguien que se esforzaba mucho por no hacer ruido y fracasaba porque estaba herido. Abrió la puerta. Ella cayó hacia adelante en su clínica, se agarró con una mano contra el marco y lo miró con ojos absolutamente furiosos por necesitar ayuda. La sangre se filtró a través de sus dedos donde los presionó contra su costado, oscura y preocupada contra la tela desgarrada de lo que alguna vez había sido ropa cara. Su cabello estaba pegado a su cráneo por el tren que no acababa de llegar y había una herida sobre su ceja izquierda que iba a necesitar atención. Pero lo que detuvo la respiración de Owen durante medio segundo fueron sus orejas, largas y elegantemente puntiagudas, saliendo de sus sienes de una manera que ninguna variación genética humana podría explicar. «Vas a mirar fijamente», ella dijo con los dientes apretados. «¿O vas a ayudar?» Owen se movió. Sus manos se acercaron a sus hombros, estabilizándola, su mente ya se movía hacia el espacio tranquilo donde hacía su mejor trabajo. «¿Puedes caminar?» Salas de tratamiento de 20 pies. Si puedes lograrlo, nos saltaremos la rutina del colapso dramático. Algo parpadeó en sus ojos. Sorpresa, tal vez. O el comienzo del respeto. Puedo caminar. Apenas podía, y Owen mantuvo una mano sobre su codo todo el camino, sintiendo los temblores que significaban que se estaba produciendo un shock, notando la forma en que favorecía su pierna izquierda, catalogando las lesiones con la eficiencia de alguien que había hecho esto demasiadas veces para contarlas. La llevó a la mesa de tratamiento e inmediatamente comenzó a cortar la tela en ruinas alrededor de sus heridas. Sus tijeras precisas e impersonales. «Esto va a doler», dijo, alcanzando el escáner de diagnóstico. ¿El escáner? Quiero decir, el tratamiento real viene después, y eso va a doler peor. Me han hecho daño antes. Su voz era tensa, pero firme. Puedo ver que los resultados del escáner lo hicieron usted internamente. 3 laceraciones profundas, una peligrosamente cerca de los vasos sanguíneos principales, moretones que sugerían que había sido arrojada contra algo sólido. Quemaduras en las palmas de las manos que parecían haber agarrado un conducto de plasma. Tienes una suerte terrible o enemigos terribles, posiblemente ambos. Ambos. Ella lo vio preparar el campo quirúrgico con una intensidad que hizo que Owen pensara en depredadores. Da un tipo que rastreaba el movimiento no porque tuvieran miedo, sino porque estaban evaluando. No estás haciendo preguntas. ¿Les responderías? No. Owen sonrió a pesar de sí mismo, buscando el antiséptico. Entonces nos estoy ahorrando tiempo a los dos. Esto va a doler. La gente siempre dice que eso no ayuda, pero supongo que mentir al respecto es peor. El antiséptico golpeó la herida y ella siseó, pero no se inmutó. Owen trabajó rápido. Sus manos firmes, limpiando las laceraciones con el tipo de atención enfocada que no tenía nada que ver con quién era alguien y todo que ver con lo que necesitaban. El estimulador de carne sintética tarareó mientras lo pasaba por encima de las heridas, fomentando la curación del propio cuerpo de ella, que notó que ya estaba funcionando más rápido que el estándar humano. Taylor, dijo, no es una pregunta del todo. ¿Has oído hablar de nosotros? He leído sobre ti. Nunca conocí a una de tu gente antes. El texto de historia decía que en su mayoría te mantienes en tus propios sistemas. Ahora estaba suturando, moviendo los dedos con precisión práctica. También dijeron que Taylor había acelerado la curación. La buena noticia es que te recuperarás más rápido de lo que esperaba. La mala noticia es que probablemente ignorarás mi consejo médico y te irás antes de lo debido. Eso sorprendió una breve carcajada de ella, rápidamente cortada por el dolor. Estás haciendo suposiciones. He tratado a soldados. La obstinación es una constante universal. Terminó la primera línea de sutura y pasó a la segunda herida. Esta es más profunda. Tienes suerte de que haya perdido la arteria unos 3 mm, mala suerte de que alguien estuviera tratando de golpear la arteria. Ella estaba callada mientras él trabajaba y Owen dejó que el silencio se calmara.
Algunos pacientes necesitaban hablar, necesitaban distracción del dolor. Otros necesitaban concentrarse, controlar su respiración, mantener la dignidad que pudieran mientras las manos de otra persona estaban literalmente dentro de sus heridas. Ella le pareció del último tipo. Él casi había terminado con la segunda sutura cuando ella volvió a hablar. ¿Te das cuenta, humano, de que no soy una persona común y corriente? Owen hizo una pausa, levantó la vista de su trabajo y la miró directamente a los ojos. Eran de un color inusual, ámbar con flesques de algo más oscuro, como mirar un atardecer a través de nubes de tormenta. Había peso en su mirada, capas de significado que él podía sentir, pero no del todo analizar. Advertencia, tal vez pruebas, curiosidad genuina sobre cómo reaccionaría. Volvió a suturarse. No me importa quién seas, dijo, su voz uniforme y honesta. Estás sangrando en mi clínica, lo que significa que eres mi paciente. Eso es todo lo que importa en este momento. El silencio que siguió se sintió diferente, más agudo de alguna manera, sorprendido. Owen terminó la sutura, la ató con el tipo de nudo limpio que se disolvería limpiamente a medida que sanaba, y tomó los vendajes. Cuando volvió a mirar hacia arriba, su expresión se había convertido en algo que él no podía leer del todo. ¿Así como así?, preguntó ella. Así como así. Owen comenzó a envolver las vendas, su toque suave pero eficiente. Voy a hacer una educada. Supongo que eres alguien importante. Las botas caras sugieren dinero. La forma en que evalúa la salida sugiere entrenamiento militar. El hecho de que alguien se esforzara mucho por matarte sugiere que te has hecho enemigos poderosos. Él aseguró el vendaje y se movió para tratar el corte por encima de su ceja. Nada de eso cambia el hecho de que usted necesita tratamiento médico y yo necesito proporcionárselo. Quédate quieto. Ella lo hizo, pero lo estaba observando con el enfoque de ese depredador nuevamente. La mayoría de la gente reacciona de manera diferente. ¿A qué? Pacientes heridos. Sería un médico terrible si lo hiciera. Limpió la herida facial, notando con alivio que era superficial. Allí, el que está en tu cara apenas dejará cicatrices. Los que están en tu torso tomarán más tiempo. Tienes curación acelerada, pero la física es física. Empujas demasiado fuerte, demasiado rápido. Romperás las suturas y volveremos al punto de partida. Estoy delgada. Ella lo dijo como si él debiera reconocer el nombre, el peso y la expectativa en esas sílabas. Owen asintió, comprobando la respuesta de su pupila con la luz de un bolígrafo. Owen Cross. Sin embargo, encantado de conocerte. Ojalá las circunstancias fueran mejores. Sin conmoción cerebral, lo cual es una buena noticia. Puedes dormir sin preocuparte. Tendré que despertarte cada hora. Dio un paso atrás, examinando su trabajo con el ojo crítico de alguien que sabía exactamente cuánto daño podía soportar un cuerpo y aún así recuperarse. Te estoy preparando en la sala de recuperación. Hay una cama, una consola de entretenimiento básica y un botón de llamada si necesita algo. Te revisaré cada pocas horas. Así como así, volvió a preguntar, y había algo casi vulnerable en la repetición. Así, Owen comenzó a preparar un goteo de analgésicos, calibrándolo para el metabolismo de Aylor en función de su rápida investigación en la base de datos médica. Aunque, debo advertirte, mi café es terrible, mi comida es mediocre y mis modales junto a la cama han sido descritos como agresivamente prácticos. Si esperaba alojamiento de lujo, llegó a la estación fronteriza equivocada. Esta vez, su risa fue genuina. Sobresaltada por su absoluta negativa a tratar la situación con la gravedad que ella claramente esperaba. Eres un humano extraño, Owen Cross. Me han llamado peor. Él colgó el goteo de medicamentos y la ayudó a sentarse, notando la forma cuidadosa en que se movía, la conciencia del soldado de los límites de su cuerpo. Vamos a llevarte a un lugar más cómodo que una mesa de tratamiento. Advertencia justa, la cama tampoco es genial, pero es mejor que sangrar en mi piso. Ella dejó que él la ayudara a la sala de recuperación, y Owen fingió no darse cuenta de cuánto se apoyaba en él, dándole la dignidad de fingir que estaba más estable de lo que estaba. Él la acomodó, ajustó el flujo de medicamentos y levantó una fina manta térmica que había visto días mejores. Descansa un poco, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Su cuerpo necesita tiempo para sanar, incluso con las ventajas de Aer, Owen. Su voz lo detuvo en el umbral. Cuando él se volvió, ella lo estaba estudiando con ese mismo enfoque intenso, pero ahora más suave, curioso en lugar de evaluar. La gente suele reaccionar de manera diferente a mi nombre, a mi presencia, a lo que soy. ¿Preferirías que lo hiciera? Se apoyó contra el marco de la puerta, preguntando genuinamente. Puedo estar más impresionado si eso ayuda. Tal vez desmayarse dramáticamente. No soy bueno en eso, pero podría intentarlo. La comisura de su boca se contrajo. No, entonces me quedaré con medicina práctica y café terrible. Hizo una pausa.
Algo en su expresión le hacía añadir. En mi experiencia, los guerreros legendarios sangran tanto como la gente común. Sus heridas se cierran de la misma manera cuando se tratan adecuadamente. Todo lo demás es solo ruido. Por primera vez desde que ella se había caído por la puerta de él, algo parecido a una verdadera diversión cruzó por esta cara. No las respuestas agudas y controladas de antes, sino algo genuino y casi pacífico. Gracias, dijo en voz baja. Owen asintió con la cabeza y la dejó descansar, volver a su oficina principal para presentar el tratamiento de las notas y limpiar la sangre de su piso. Fuera, el no muy drenaje, siguieron cayendo en Epsilon de la estación, reciclado y sin fin, el lavado de nada, pero haciendo todo mojado. Él veía la sangre en sus manos, ya desecado, ya empieza a ser solo otra mancha en la frontera de la clínica que había visto su cuota de problemas y preguntado qué es exactamente lo que él había metido. Entonces él se encogió de hombros, se lavó las manos y se fue a hacer un terrible café. Algunas cosas que había aprendido se descubrían mejor a medida que sucedían. 3 días se sintieron como 3 semanas cuando tu paciente era alguien que probablemente podría matarte con una cuchara si se aburría lo suficiente. Owen había descubierto esta verdad al tratar de convencer a Tisten de que la curación avanzada de Ayler no significaba ignorar los protocolos básicos de recuperación. Ayer arrancaste 2 puntos, dijo, sosteniendo el escáner de regeneración con el tipo de paciencia que generalmente se reserva para explicar la física básica a Rox. 2 porque decidiste que la calistenia matutina era más importante que dejar que tus músculos intercostales se unieran correctamente. Este se sentó en la mesa de examen, con los brazos cruzados, luciendo notablemente impenitente para alguien cuyo costado se mantenía unido por suturas sintéticas y orgullo obstinado. Los ejercicios eran necesarios. Necesito mantener la preparación para el combate. Necesita seguir vivo. Owen dejó el escáner y buscó vendajes nuevos. Sus movimientos son automáticos después de años de práctica. La preparación para el combate no significa mucho si te desangras porque no pudiste quedarte quieto durante 4 días. ¿4 días? Ella lo dijo como si él le hubiera sugerido que esperara 4 años. Mis enemigos no esperarán 4 días. Tus enemigos no están en mi clínica. Comenzó a desenvolver los vendajes viejos, buscando signos de infección que, gracias a la fisiología de Aylor, probablemente no aparecerían, pero que de todos modos podrían sorprenderlo. La medicina le había enseñado a esperar lo inesperado, generalmente en el peor momento posible. Y si aparecen, tengo un santuario médico muy intimidante en señal de progreso. Parpadea. Eso le valió una mirada que sugería que ella estaba reconsiderando el escenario de la cuchara. No te estás tomando esto en serio. Me estoy tomando muy en serio tu recuperación. Tu paranoia es lo que no me estoy tomando en serio. Las heridas se veían mejor de lo que temía. Su curación acelerada fue trabajar horas extras a pesar de sus mejores esfuerzos para sabotearlo. Aunque, lo admito, para alguien que supuestamente huye de enemigos poderosos, te quedas en un lugar durante un tiempo notablemente largo. Esto fue silencioso mientras aplicaba sellador fresco. El tipo de silencio que significaba que estaba pensando en algo que no quería decir. Owen había aprendido a reconocer esos silencios. Por lo general, precedían a la violencia o la honestidad. Y en una estación fronteriza, aprendes a esperar lo último. Tu clínica está tranquila, finalmente dijo. Eso es lo que sucede cuando te instalas en el hacen de la nada. Bajo volumen de pacientes, gran paz y tranquilidad. Aseguró los nuevos vendajes con eficacia practicada. Además, pocas ganancias, poca emoción y un olor constante a aire reciclado. Pero tomas lo que puedes conseguir. Quise decir que es pacífico. Owen hizo una pausa, la miró correctamente. Había algo en su expresión que él no había visto antes. No exactamente vulnerabilidad, sino una especie de cansancio que iba más allá de las heridas físicas. Te quedas porque sigues débil o porque no quieres dejar a los dos. Tocó las vendas distraídamente, un gesto que él había notado que repetía cada vez que hablaban. He estado corriendo durante 6 semanas. Antes de eso, estaba al mando del perímetro de defensa de la tercera flota de la coalición Aylor. Antes de eso, estaba negociando tratados de paz. Antes de eso, estaba peleando en las guerras fronterizas. Ella se encontró con sus ojos. No he estado quieto en 4 años. Ese ser todavía está subestimado. Owen comenzó a limpiar los suministros médicos, dándole espacio para hablar o no hablar como ella eligió. También es médicamente necesario cuando se recupera de heridas de arma blanca, pero podría haberlo mencionado ya. 17 veces. Lo has mencionado 17 veces. Solo 17. Estoy resbalando. Se deshizo de los vendajes viejos y se lavó las manos con el limpiador sónico, observando cómo la sangre y el vapor antiséptico se convertían en nada. Aunque, si ha estado contando, eso sugiere que ha estado escuchando, lo que hace que su continuo desprecio por el consejo médico sea aún más impresionante. Thyssen se rió,
El sonido era más fácil ahora que en esos primeros días. Eres insoportable. Me han llamado peor, generalmente por pacientes que no siguen las instrucciones. Owen se volvió hacia ella, apoyado contra el mostrador con una especie de postura informal que decía que no tenía otro lugar donde estar. ¿Quieres hablar sobre por qué realmente sigues aquí, o debería hacer mi terrible café primero? Advertencia justa, el café podría ser peor que lo que sea que estés evitando. Tu café es legítimamente terrible. Pero ella sonreía, y Owen contó eso como una pequeña victoria. ¿Cómo lo haces tan malo? He comido raciones militares que sabían mejor. Talento natural. Se mudó a la pequeña área de la cocina adyacente a su oficina, una adición que había instalado después de darse cuenta de que Frontier Medicine implicaba mucha espera y muy poca cafeína decente. Aunque, en mi defensa, el agua de la estación se ha reciclado a través de tantos sistemas que creo que en realidad es más antigua que yo. Hace que todo sepa a nostalgia y arrepentimiento. A eso no sabe la nostalgia. ¿Cómo lo sabrías? Tú eres Aer. Por lo que sé, tu gente experimenta la nostalgia como un agradable sabor mineral. La cafetera gorgoteó a la vida, emitiendo sonidos que sugerían que se estaba preparando o muriendo, posiblemente ambas cosas. Pero te estás desviando. Estábamos discutiendo por qué la comandante Thyssen de la coalición de defensa a Aylor está pasando su tiempo de recuperación en una clínica fronteriza en lugar de reincorporarse a sus fuerzas. El nombre aterrizó de manera diferente esta vez. Esto tensó los hombros y Owen se dio cuenta de que había tocado algo crudo. Búscame, dijo ella. Hago búsquedas en todos mis pacientes. Es una buena práctica. Owen sirvió 2 tazas de café, las cuales parecían que podían quitar la pintura. Encontré una lectura interesante. La victoria estratégica en la Puerta de Caís, las negociaciones del tratado que pusieron fin a las guerras fronterizas. Algo llamado el gambito de la serpiente sobre el que los analistas militares todavía discuten. Él le entregó una de las copas y se guardó la otra para él. También encontré informes de que se había oscurecido hace 6 semanas después de una traición en la estructura de mando de la coalición. El sindicato Corbat está ofreciendo una recompensa sustancial. Thyssen tomó el café pero no lo bebió. Mirando fijamente el líquido oscuro como si tuviera respuestas. Y todavía me estás tratando. ¿Por qué no lo haría? Porque la recompensa es suficiente para comprar una nueva clínica. Varias clínicas nuevas. Ella lo miró. Podrías retirarte con lo que están ofreciendo. Owen bebió un sorbo de su café, logró no hacer muecas ante el sabor y consideró cuidadosamente su respuesta. Trabajé en medicina militar durante 8 años. Vi combate en 3 sistemas diferentes, arreglé soldados de ambos lados de conflictos que todavía no entiendo completamente, y pasé la mayor parte de mi tiempo deseando que la gente dejara de dispararse entre sí el tiempo suficiente para que yo hiciera mi trabajo. Dejó su copa. Vine aquí específicamente porque estaba cansado de preocuparme por la política y el poder y quién pagaba a quién para matar a quién. Solo quería arreglar a la gente. Entonces, no, comandante. No estoy interesado en tu recompensa. Estoy interesado en asegurarme de que tus suturas aguanten. El silencio se extendía entre ellos, roto solo por el zumbido ambiental del soporte vital de la estación y el gorgoteo ocasional de los tiros mortales de la cafetera. La gente generalmente no me trata así, dijo Thyssen finalmente. ¿Cómo qué? Como si fuera normal. Ella dejó a un lado su propio café intacto. O me temen o me reverberan o tratan de usarme. Celebran ceremonias en mi honor. Piden asesoramiento estratégico. Quieren que inspire a las tropas o aterrorice a los enemigos o represente a la coalición en funciones diplomáticas. Sus dedos trazan de nuevo el borde de las vendas. Nadie me trata como a un paciente. Owen sintió que algo cambiaba en su comprensión de la mujer frente a él. Eso suena agotador. Lo es. La admisión pareció sorprenderla tanto como a él. Ser comandante Thyssen significa que cada conversación tiene peso. Cada decisión que tomo afecta a miles de vidas. Cada aparición está calculada para el impacto político. Ella lo miró con esos ojos del color del atardecer. Pero aquí discutiste conmigo sobre hacer calistenia. Me amenazaste con sedarme si no descansaba adecuadamente. Me cobraste tarifas estándar por tratamiento médico. ¿Debería haber cobrado más? Puedo volver a calcular si usted se siente infravalorado. Que sorprendió reír a los demás de ella. Lo estás haciendo de nuevo. ¿Haciendo qué? Tratarme como solo soy un terco paciente que se niega a seguir los consejos médicos. Owen se encogió de hombros. Bien, eres un terco paciente que se niega a seguir los consejos médicos. El comandante de la Aylor Coalición de Defensa de la Parte no cambia el hecho de que usted mantenga el lagrimeo de los puntos de sutura. Esto estaba probando su equilibrio, y Owen era un alivio ver su movimiento de manera más constante que el día anterior.
Caminó hacia la pequeña ventana que daba a la bahía de atraque de la estación, observando los barcos ir y venir con una evaluación practicada. Recibí un mensaje ayer, dijo. Desde mi segundo al mando, la coalición se está movilizando para encontrarme. Hay 3 grupos de trabajo que buscan sistemas adyacentes. Están tratando mi desaparición como una crisis prioritaria. Parece que te extrañan. Extrañan lo que represento. Su reflejo en la ventana parecía cansado. La ventaja estratégica que proporciono. La estabilidad política que asegura mi presencia. Las victorias militares que garantiza mi reputación. Ella se volvió hacia él. El mensaje de nadie decía que estaban preocupados por mí personalmente. Están preocupados por el activo que represento. Owen entendió entonces lo que ella había estado tratando de decirle, pero solo me preocupaban tus puntos. Te preocupaste por mis puntos. Ella sonrió y había algo frágil en ella. Hiciste un café terrible y te quejaste de mi rutina de recuperación. Me trataste exactamente igual que tratas a cualquiera que entrara por esa puerta sangrando. Ella se acercó, con la mirada fija. ¿Entiendes lo raro que es eso? Qué extraño se siente ser atendido sin que el peso de mi reputación afecte cada interacción. Estoy empezando a entender la imagen. Owen miró fijamente a sus ojos. Por lo que vale, comandante, las ceremonias suenan agotadoras. Creo que prefiero discutir sobre calistenia. Creo que yo también. Thyssen tomó su café, finalmente tomó un sorbo e inmediatamente se arrepintió. Esto es realmente terrible. Te lo dije. Owen rescató su propia taza, contemplando el líquido oscuro, pero tú la bebiste de todos modos, lo que sugiere que eres muy educado, muy masoquista o muy agradecido. Dejó la taza con firmeza para el terrible café, las discusiones sobre los puntos de sutura y la total falta de ceremonia. Es el mayor respeto que alguien me ha mostrado en años. Claro, Owen no estaba seguro de cómo responder a eso, así que hizo lo que siempre hacía cuando las conversaciones se volvían demasiado pesadas. Él se desvió. Bueno, no te pongas demasiado cómodo. Todavía te estoy cobrando tarifas estándar y mañana te gritaré sobre el cuidado adecuado de las heridas nuevamente. Lo espero con ansias. Y lo extraño fue que Owen le creyó. La alarma de proximidad despertó a Owen a las 4 de la mañana, hora de la estación, lo que significaba que alguien estaba muy perdido o muy decidido. Dada su suerte reciente, apostaba por Determined. Se levantó de la cama, se puso la camisa de ayer y revisó la alimentación de seguridad de la tableta montada junto a su puerta. 3 barcos atracaban en las bahías inferiores de la estación Epsilon. Elegantes buques militarira transmitiendo códigos de transpondedores civiles que sus viejos instintos marcaron de inmediato como fraudulentos. Ningún civil legítimo necesitaba tanto blindaje. Bueno, dijo a sus aposentos vacíos y se fue a despertar. Ella ya estaba despierta. Por supuesto que lo estaba. Probablemente lo había sido desde el primer ping de proximidad. Sus soldados reflejan más rápido que cualquier sistema de alarma. Se paró junto al pequeño orificio de babor de la sala de recuperación, completamente vestida a pesar de la repetida insistencia de Owen de que debería estar descansando, observando los procedimientos de atraque con el tipo de enfoque que le hizo pensar en los depredadores ápice rastreando presas. Sindicato Corp, dijo ella antes de que él pudiera hablar. 3 equipos de asalto, probablemente 12 operativos en total, dadas las configuraciones estándar de la nave. Owen se movió para pararse a su lado, entrecerrando los ojos ante los vasos distantes. Le parecían barcos. Barcos peligrosos, claro, pero nunca había desarrollado la capacidad de Thyssen para leer información táctica de las configuraciones del casco. Puedes contar todo eso desde aquí. Las marcas del casco son incorrectas para los códigos de transpondedor que están transmitiendo. La firma térmica sugiere una descarga reciente de armas y reconozco el diseño de la nave. Es un favorito de Corbat. Ella se volvió hacia él y su expresión era tranquila de la manera que precedió a la violencia. Están aquí por mí, obviamente. Owen se pasó una mano por el pelo, tratando de activar su cerebro por pura fuerza de voluntad. El 4 de la mañana era demasiado temprano para los intentos de asesinato, aunque su momento es terrible. Ni siquiera he tomado café todavía, Owen. Su voz transmitía advertencia. Esto no es una broma. Todo es una broma hasta que no lo es. Pasó junto a ella hacia el área principal de la clínica, su mente ya estaba cambiando al espacio táctico que había ocupado durante sus años militares. ¿Cuánto tiempo tenemos? 20 minutos, tal vez menos. Esto lo siguió, moviéndose con la gracia fluida que sugería que sus heridas se estaban curando más rápido de lo que explicaba Elor Standards. Probablemente. Adrenalina. Deberán coordinar los puntos de entrada y confirmar la ubicación del objetivo. Protocolo de asalto estándar. Bien. Eso me da tiempo para estar extremadamente molesto. Owen comenzó a sacar equipos de los casilleros de almacenamiento, los que esperaba que nunca más necesitara abrir.
Generadores de escudos portátiles, materiales de barricada de emergencia, un cortador de plasma que definitivamente no estaba destinado a fines médicos, pero funcionó notablemente bien en cerraduras de puertas. ¿Sabes lo frustrante de Frontier Medicine? Todos asumen que debido a que estás al borde del espacio civilizado, debe ser un blanco fácil. ¿Estás preparado para esto? No era una pregunta. Estoy preparado para un montón de cosas. Viene de tratar a las personas de todos los lados de los diversos conflictos. Él le arrojó un generador de escudos. Dio a su captura con los reflejos que fueron honestamente injusto. Realizar suficientes enemigos por proxy. Finalmente, alguien aparece para hablar de sus sentimientos, por lo general con las armas. Está activado el generador de escudo, las pruebas de su cargo con eficiencia profesional. Estás tomando esto muy bien. Estoy entrando en pánico internamente. Esto es justo lo funcional de pánico se parece a mí. Owen comenzó la instalación de barricadas en estratégicos puntos de estrangulamiento. Sus movimientos automáticos de años de medicina de combate en zonas de guerra activas. Además, mi seguro es terrible para cubrir este tipo de cosas. ¿Sabes cuánto papeleo implica presentar un reclamo de destruido por asesino? Es excesivo. Eso sorprendió una risa de ella. Agudo y sobresaltado. Estás preocupado por el papeleo. Me preocupan muchas cosas. El papeleo es lo más mundano. Terminó la primera barricada y se trasladó al segundo punto de entrada. Aunque también me preocupa el hecho de que 12 operativos capacitados estén a punto de ingresar a mi clínica, que tiene un rango ligeramente superior en la escala en cuestión. Thyssen lo estaba estudiando con renovado interés, observando cómo se movía por el espacio con una conciencia táctica que contradecía su comportamiento casual habitual. Ya has hecho esto antes. Medicina militar, 8 años en zonas de combate activo. Owen activó el segundo generador de escudos, comprobando la celda de energía. Pasé la mayor parte de ese tiempo instalando hospitales de campaña en lugares donde la gente intentaba explotar activamente. Aprendiste a trabajar rápidamente. Nunca mencionaste el servicio militar. Nunca preguntaste. Se trasladó al gabinete de suministros médicos y comenzó a sacar artículos específicos. Además, no parecía relevante para tratar tus heridas de arma blanca. Mantenga esta. Le entregó un soplete de plasma, del tipo que se usa para cirugías de emergencia, y en un apuro atravesó las puertas de mamparo. Esto lo tomó, entendiendo que amanecía en su expresión. Estás armando tu clínica. Estoy utilizando los recursos disponibles en capacidad defensiva. Owen agarró el botiquín médico portátil, revisando los suministros. Hay una diferencia. Posiblemente, podría estar partiéndome los pelos. La alarma de proximidad volvió a sonar, más cerca ahora. Los equipos de Corbat se movían más rápido de lo que Thyssen había estimado, lo que sugería una mejor coordinación o una peor paciencia. Owen apostaba por lo último. Necesitamos un plan, dijo Thyssen, cambiando su voz al modo de comando. La entrada principal es el punto de ruptura obvio, pero enviarán un equipo secundario a través del acceso al servicio si fortificamos aquí. Ya lo hice. Generador de escudos en la entrada principal, barricadas en el acceso de servicio, y he sellado las salidas de circulación de aire porque he visto esa película y sé cómo termina. Owen terminó sus preparativos y se volvió para mirarla de frente por completo. Pero aquí está la cuestión, comandante. Esta es mi clínica. Conozco cada rincón, cada armario de suministros, cada debilidad estructural en esta arquitectura de estación mal mantenida. Están entrando en mi territorio. Algo cambió en la expresión de Tis. Respeto tal vez, o reconocimiento de un compañero táctico. Tienes un plan. Tengo varios planes. La mayoría de ellos son terribles, pero eso nunca me detuvo antes. Revisó su tableta, observando cómo se acercaban los equipos de Cororbat a través de las transmisiones de seguridad pública de la estación. Esperan encontrar un guerrero legendario y un médico civil. Probablemente deberíamos usar esa suposición en su contra. Demonios. Owen sonrió, la expresión se sintió extraña en su rostro después de años de apatía cuidadosamente cultivada en la estación fronteriza. ¿Alguna vez has oído hablar de la guerra asimétrica? He escrito artículos estratégicos sobre él. Perfecto. Entonces apreciarás esto. Sacó un esquema de la clínica en su tableta. La sala de tratamiento principal tiene capacidades de cierre de emergencia requeridas por los protocolos del santuario médico. Una vez que atraviesen la entrada principal, puedo activar un campo de contención que atrapará a la mitad de su equipo en un espacio aproximadamente del tamaño de un armario de suministros. Eso deja 6 operativos, que es donde entras tú, Aylor. Tienes reflejos de combate que hacen que los humanos parezcamos que nos estamos moviendo a través del jarabe. Y lo que es más importante, estás enojado. Thyssen levantó una ceja. Estoy enfadado. Has estado corriendo durante 6 semanas.
Viniste a mi clínica en busca de tratamiento médico y, en cambio, te están matando a las 4 de la mañana. Owen la miró a los ojos. Estaría enojado. Y la ira es tácticamente útil si la canalizas adecuadamente. Pareces un estratega militar. Sueno como alguien que ha remendado suficientes soldados para aprender cómo piensan. La alarma de proximidad sonó por tercera vez. Ahora estaban en el perímetro exterior de la clínica. 2 minutos. ¿Estás listo? Pero esto revisó sus armas, cuchillas que aparentemente había estado escondiendo en sus botas todo este tiempo, porque por supuesto que lo había hecho, y se instaló en una postura de combate que parecía sin esfuerzo y absolutamente letal. ¿Listo? Bien. Trate de no sangrar en nada importante. Acabo de limpiar los pisos. Owen se movió a su posición junto al panel de control principal, con los dedos sobre el gatillo de bloqueo. Y Tisten. Cuando esto termine, tendremos una discusión seria sobre que lleves armas a las instalaciones médicas. Va en contra de al menos 3 códigos de salud. Si sobrevivimos a esto, puedes sermonearme sobre códigos de salud todo lo que quieras. Te estoy sujetando a eso. La puerta explotó hacia adentro 30 segundos después. Cargas de plasma que convierten el acero reforzado en escoria fundida. Agentes de Corp atravesaron la brecha con precisión militar. Armas levantadas, escaneando. Para objetivos con eficiencia practicada. Owen esperó hasta que exactamente 6 de ellos estuvieron en la sala de tratamiento, contó hasta 3 en su cabeza y activó el confinamiento. El campo de contención encajó en su lugar con un sonido parecido al hipo de la realidad, atrapando a la mitad del equipo de asalto en una burbuja de energía endurecida que fue diseñada para contener peligros biológicos y asesinos aparentemente extremadamente sorprendidos. Inmediatamente comenzaron a disparar al campo, que era adorable, pero en última instancia feudal. Protocolos de santuario médico, Owen anunció amablemente a través del sistema de intercomunicación de la clínica. Ahora está violando aproximadamente 17 regulaciones de la estación. Por favor, cese todas las acciones hostiles o me veré obligado a presentar una queja formal. Uno de los operativos atrapados dijo algo extremadamente grosero sobre la queja de Owen. Bueno, eso es innecesario, murmuró Owen y se agachó cuando el fuego de plasma de los 6 operativos restantes comenzó a destrozar los muebles de su sala de espera. Thyssen se movió como violencia líquida, sus cuchillas parpadearon en la luz de emergencia cuando se enfrentó al operativo más cercano. Owen la vio pelear durante exactamente 2 segundos, el tiempo suficiente para confirmar que era terriblemente competente, luego se centró en su propio papel en este escenario cada vez más caótico. Activó el sistema de defensa secundario, que en realidad era solo la rejilla de extinción de incendios de la clínica, reprogramada para liberar una mezcla de gases inofensiva pero extremadamente desorientadora. Medical Rade fumaba granadas esencialmente porque Owen había aprendido hace mucho tiempo que no hacía falta matar a la gente para detenerlas. Solo necesitabas confundirlos el tiempo suficiente para obtener una ventaja. Los operativos restantes tropezaron, sus visores tácticos de repente inútiles, y Thyssen aprovechó la apertura con una eficiencia despiadada. Owen escuchó los sonidos del combate, los impactos, los gruñidos, el zumbido distintivo de los escudos de energía fallando, y se centró en mantener estable el campo de confinamiento mientras trataba de no pensar en cuánto costaría repararlo. Tienes razón, le gritó a Thyssen, al ver a un operativo flanqueando su posición. Giró sin dudarlo, confiando en su dirección, y su espada encontró su marca con una precisión que sugería que había hecho esto demasiadas veces. El operativo cayó, y Thyssen ya se estaba moviendo hacia el siguiente objetivo antes de tocar el suelo. Fue aterrador e impresionante a partes iguales. La pelea terminó más rápido de lo que Owen esperaba. Resulta que 12 operativos significaban muy poco cuando la mitad estaba atrapada en un campo de contención médica y la otra mitad luchaba contra una guerrera legendaria en su propio territorio. Bueno, su territorio natal. Su territorio natal. Owen hizo una nota mental para descubrir la semántica territorial más tarde. El último operario quedó inconsciente por lo que Owen esperaba sinceramente que fuera solo una conmoción cerebral y no algo que requiriera un tratamiento médico real porque su clínica era actualmente una zona de desastre. Esta se encontraba entre los caídos, respirando con dificultad pero firme, sus armas aún listas. Miró a Owen, luego a los operativos contenidos, todavía disparando enemistadamente contra el campo de contención, luego de regreso a Owen. Ustedes armaron sistemas de extinción de incendios. Utilicé los recursos disponibles con capacidad creativa, corrigió Owen, verificando la estabilidad del campo. Y antes de juzgar, funcionó. No estoy juzgando, estoy impresionado. Desactivó sus cuchillas, deslizándolas de nuevo en sus botas. Peleas como un táctico. Lucho como alguien que realmente no quiere pelear, pero lo hará si me obligas. Owen comenzó la secuencia de cierre del campo de encierro sabiendo que la seguridad de la estación llegaría eventualmente y preferiría no haber encarcelado técnicamente a nadie. Además, está sangrando de nuevo. Puedo verlo desde aquí.
Thyssen miró a su costado, donde la sangre fresca se filtraba por su camisa. Es menor. Es otra sutura desgarrada que hace 3 en total. Owen suspiró de repente sintiendo cada hora de su sueño interrumpido. Estamos teniendo esa discusión sobre seguir los consejos médicos justo después de que presente unos 75 informes de incidentes. Tus prioridades son extrañas. Mis prioridades son consistentes. Cerró el campo de contención, observando al operativo atrapado liberarse a trompicones, luciendo desorientado y derrotado. Ahora siéntate antes de sangrar en mis pisos. Algunos de nosotros tenemos estándares. De seguridad de la estación llegó 20 minutos más tarde, mirando simultáneamente molesto y un surprise de encontrar Owen clínica lleno de inconsciente corp cooperativas de plasma y de puntuación. El plomo oficial, un Centurion mujer llamada Bex, que había sido la compra de Owen bebidas durante 3 años a cambio de la configuración de su roto los dedos sin hacer preguntas, solo negó con la cabeza y comenzó la presentación de informes. Ya sabes, dijo Bex, pasando por encima de un operativo que estaba gimiendo por los protocolos de conmoción cerebral. Cuando usted abrió una clínica aquí, pensé que iba a ser tranquila. Estuvo tranquilo durante 2 años, protestó Owen, aplicando vendajes nuevos a la herida reabierta de Thyssen con el tipo de cuidado agresivo que sugería que estaba haciendo un punto. Esa es una carrera bastante buena hasta que atrapaste a la mujer más buscada en 3 sistemas. Acogí a un paciente. Hay una diferencia. Bex miró a Thyssen, que estaba sentado en la mesa de examen, tratando de no parecer divertido por la actitud defensiva de Owen. Comandante Thyssen, el sindicato Corbat te está ofreciendo suficientes créditos por su captura para comprar toda esta estación. Escuché que esto se dijo secamente, y solo estás tratando sus heridas. Bex dirigió esto a Owen con el tono de alguien que había renunciado a tratar de entender sus decisiones hace años. Eso es generalmente lo que hacen los médicos. Sí. Owen ató las nuevas suturas quizás con más fuerza de la estrictamente necesaria. Es una especie de descripción completa del trabajo. La coalición Aylor envió 3 grupos de trabajo en su busca. Bien por ellos. Pueden esperar hasta que ella tenga autorización médica para viajar. Se enderezó, examinando su trabajo con satisfacción crítica, lo que, dado que ella sigue rasgándose los puntos, podría tardar un rato. Esto llamó su atención y algo pasó entre ellos. Comprensión tal vez o agotamiento compartido por pelear a las 4 de la mañana. El comandante tiene un punto sobre la autorización médica. No lo animes, murmuró Bex. Pero ella ya se estaba moviendo para procesar a los operativos detenidos. Necesito declaraciones de los dos. Después de eso, comandante, sospecho que tendrá gente muy persistente que querrá hablar con usted. Ella no estaba equivocada. Para cuando el sol, o lo que pasaba por sol en una estación que reciclaba todo, incluida la luz del día, se elevó sobre las bahías de atraque de Epsilon, la clínica de Owen se había convertido en una zona diplomática improvisada. Representantes de la coalición Aylor, administradores de estaciones, incluso algunos periodistas oportunistas que de alguna manera se enteraron del incidente antes de que se presentaran los informes oficiales. Owen lo manejó de la manera en que manejó todo, con una practicidad agresiva y una negativa total a dejarse impresionar por el rango. No, no puedes entrevistar al comandante, le dijo a un periodista que intentó escabullirse de las barreras médicas. Se está recuperando de lesiones de combate y de unos 73 cargos de ignorar los consejos de su médico. Vuelve en una semana, tal vez. El público tiene derecho a saber. El público tiene derecho a esperar hasta que mi paciente se cure. Owen dirigió físicamente al hombre hacia la salida.